Voy a empezar con Carmen un poco para que iniciemos explicándole un poco a los televidentes justamente cómo se estructura esto, porque el tema de la tarifa social termina siendo un subsidio, pero expliquemos un poco cómo se estructura la tarifa, quiénes o cuántos usuarios al final hay, cuántos están bajo tarifa social, cuántos no estamos bajo tarifa social y cómo funciona un poco el mercado. Claro, con mucho gusto, Quique, y gracias realmente por la invitación, porque como hablábamos esta mañana también en la radio, yo creo que el tema ha generado confusión entre los guatemaltecos, sobre todo por el manejo tal vez de los términos de tarifa social, tarifa eléctrica, y se ha hablado de que la tarifa eléctrica va a subir, lo cual yo creo que el primer tema que este programa nos va a permitir es que el guatemalteco se quede tranquilo que las tarifas no han subido de ninguna de las tres distribuidoras, y lo vamos a poder ver en una gráfica que les he enviado. Pero ciertamente, como tú dices, la tarifa eléctrica, yo creo que como todo producto es la suma de los costos que sirven para producir algo. Y en el tema eléctrico, la electricidad, como hemos mencionado en otros programas, el sector eléctrico depende de 4 o 5 etapas, en donde la generación es la etapa primera, donde se produce la electricidad, se produce a partir de hidroeléctricas, del sol, del viento, de la biomasa, del búnker, de varias materias primas. Ese primer componente constituye un 70% de la tarifa. Luego necesitamos pagar el costo de la transmisión, que son las líneas de alto voltaje que vemos en el país, sobre todo en el interior del país, y que van de un poste a otro, y que no son las que llevan la electricidad a los hogares o a las empresas, sino ya esa es la fase de la distribución. Entonces hay dos costos que hay que adicionar: el peaje de la transmisión y lo que llamamos el valor agregado de distribución. Y luego hay un último componente donde están los impuestos, particularmente el IVA, que se paga en todo, y el alumbrado público, que también aquí hemos tocado el tema, que es bastante controversial, pero todo eso cuando se suma da la tarifa eléctrica. La Ley General de Electricidad nos manda a que esa tarifa eléctrica, que de hecho dos de sus componentes, el peaje y el valor agregado, son regulados. Uno se revisa cada 2 años y el valor agregado cada 5 años, pero la tarifa eléctrica que va a cobrarse a lo largo del año, la ley nos manda a que trimestralmente hay que revisarla, porque la parte de la generación que depende de esa producción de hidroeléctricas, de viento o de sol, varía de acuerdo a las condiciones climáticas y las condiciones de disponibilidad del recurso que hay durante el año. Entonces, eso hay que revisarlo trimestralmente, y eso es lo que ustedes recordarán, que cada 3 meses la Comisión está obligada por ley a anunciar cuál es el ajuste tarifario. Y entonces sube o baja. Exactamente, se anuncian las tarifas. Y eso es lo que en el boletín que nosotros circulamos, y esta es la gráfica que ustedes pueden ver. Aquí vemos el desempeño que han tenido las tarifas tanto de Nerguate como de Orsi y de Oxa, en donde vemos que desde el año 2013 se empieza a dar la reducción que se anunció como consecuencia de la diversificación de la matriz, y que acumuladamente fue lo que nos llevó a una reducción de un 26 a 30% del costo de la energía, y que redundó en una reducción de la tarifa eléctrica que hoy vemos en nuestra factura.